Todo el mundo tiene una película que vio y lo atemorizó o cuanto menos lo impresionó desde chico. Esa sensación tan familiar de que estás viendo en la pantalla algo que posiblemente pueda llegar a ocurrir en algún momento o algo tan extraordinario en un contexto en el cual habitas particularmente. Hoy vengo a hablarles de una de esas películas que desde chico me provocaron todas estas sensaciones y también de su decadente saga. Por supuesto, estoy hablando de la tan famosa y tan infame Jeepers Creepers. Esta película fue estrenada en el año 2001 con un presupuesto de $10 millones. Dirigida por Víctor Salva, que en este caso vamos a hablar únicamente de la película o las películas y no de lo que hizo fuera de ellas. Protagonizado por Justin Long y Gina Phillips, durante la preproducción de la película, cuando los actores leyeron el guión, quedaron tan atemorizados que tuvieron que dejar de leerlo luego de 20 páginas. Un tiempo después tomaron coraje, terminaron de leer el guión completo y les encantó la película. La sinopsis de esta película nos lleva a Trish y Darryl, dos hermanos mellizos, aunque en realidad la actriz Gina para ese entonces tenía 30 años. Estos hermanos viajan por una carretera para visitar a sus padres. Por el camino sintonizan una canción de jazz llamada Jeepers Creepers. Esta canción sirve como anuncio de una aterradora criatura que los perseguirá. Se trata de un muy extraño vehículo con un extraño conductor que no parece ser humano. El conflicto en sí comienza cuando Darryl ve que esta criatura tira como una especie de cadáver por la tubería de una iglesia vieja. Y sí, cualquiera seguiría y llamaría a la policía, pero sabemos que si hiciesen esto, no habría película. Así que en esta decisión sí justifico lo que hizo Darryl, porque en toda película de terror tiene que haber una decisión pelotuda. A lo largo de esta persecución irán apareciendo otros personajes, como la señora Hartan, que viene a ser como la vidente que puede anticiparse a la criatura, entre otros personajes que irán muriendo eventualmente según lo requiera la historia. Algo que me llamó la atención y que en su momento fue una gran sorpresa para mí fue que durante toda la película se insinúa que la criatura estaba tratando de capturar a Trisha, pero casi pasando la mitad de la película nos damos cuenta que su verdadero objetivo es y siempre fue Darryl. Para mí un gran final, y sobre este hay un detalle muy interesante. Es que en el momento en el que el personaje de Justin Long muere, es él mismo quien utiliza el maquillaje y las ropas de Jeepers Creepers. Luego de haber sido aterrorizado por esta imagen durante toda la película, fue el deseo del propio actor tener ese vestuario, aunque sea por ese par de escenas. Aunque no crean, la canción Jeepers Creepers ya tenía una cierta relación con el cine anteriormente, ya que esta canción fue compuesta por Harry Warner e interpretada por el grandísimo Louis Armstrong en 1938, con el fin de ambientar la película Going Places de Warner Bros. Otra curiosa e interesante apreciación es que el actor Jonathan Blake estaba completamente a ciegas, ya que al utilizar los lentes de contacto para dar vida al Creeper, estos bloqueaban totalmente su visión y quedaba totalmente ciego. Es decir, en todas las escenas donde aparece el Creeper, Jonathan en realidad no está viendo absolutamente nada, lo cual hace destacar muchísimo su actuación. La extraña camioneta que utiliza el Creeper para perseguir a sus víctimas lleva en la matrícula la inscripción de Feed Juice. ¿Pero qué significa? Esta es la abreviación de la frase completa Be Eating You, algo similar o más o menos traducido a estaré comiéndote, haciendo una graciosa y sátira alusión de lo que próximamente pasará en la película. Pero para nada es la única escena que tiene un poco de humor negro dentro de la película, ya que en una de las escenas más recordadas, cuando el Creeper devora la cabeza del policía, en el cartel de atrás podemos ver una frase que dice «sabe tan malditamente bien» o «sabe tan jodidamente bien». Esta primer película del Creepers es realmente buena y no podía ser para menos, ya que la misma estaba producida por el mismísimo Francis Ford Coppola. Esta primera entrega recaudó un total de 59 millones en todo el mundo. Fue lo que impulsó a trabajar en una segunda entrega. Jeepers Creepers 2 fue estrenada el 29 de agosto del año 2003, nuevamente de la mano del director y creador Víctor Salva.
Esta secuela contó con un presupuesto de 17 millones de dólares, teniendo en el elenco nuevamente a Jonathan Blake como el Creepers, a Reed Witts, a Nicky Haydox y a Eric Neniway entre los protagonistas más destacados. La primera idea que se tuvo en cuanto a esta secuela era que la misma esté situada en el año 2024, algo que el estudio rechazó directamente, siendo Francis Ford Coppola quien convenció a su amigo de que contase una historia que ocurriese en los mismos 23 días de la primera entrega. Otra de las ideas que se tenía para la secuela era que la actriz Gina Phillips vuelva en el papel de Trisha, esta vez tratando de vengarse del Creepers quien había arrebatado a su hermano en la primera entrega. Pero finalmente Víctor Salva optó para que la segunda entrega sea una historia totalmente nueva. La misma nos lleva a Targat, un granjero que junto a sus hijos trabajan en su campo de maíz, cuando el Creepers, haciéndose pasar por uno de los espantapájaros, secuestra a su hijo Benjamin, teniendo un horrible final para este. El granjero junto a su otro hijo empiezan a cargar en silencio una furgoneta con todas las armas, preparándose para enfrentar al misterioso monstruo. Al mismo tiempo que esto ocurre, en una carretera desierta de la misma área, un autobús escolar que venía de un importante juego de básquet queda varado tras ser pinchado por un extraño objeto, el cual está súper afilado y aparentemente unido con piel humana. Cuando el autobús se rompe en un tramo solitario del camino, la alegría de los estudiantes de repente se convierte en inquietud, ya que uno por uno, primero todos sus profesores empiezan a desaparecer de forma misteriosa. Algo los está tomando y jalando hacia arriba. Todos los estudiantes se refugian en el autobús a esperar su inminente muerte. No hay nadie a la vista que pueda ayudarles. Los móviles no tienen cobertura y sus llamadas de auxilios por la radio aparentemente son inútiles por la lejanía en la que estos se encuentran. Pero es el granjero Targat quien escucha uno de estos llamados y acude al lugar para por fin poder enfrentarse al Creepers. Esta película se rodó entre mayo y agosto del año 2002 en Tejon Ranch, California. Este lugar es uno de los mayores ranchos privados de todo el oeste de Estados Unidos. Se utilizaron hasta 4 autobuses diferentes, siendo las escenas en el interior de este llevadas a cabo en un set construido dentro de un hangar en un aeropuerto cerca de esta zona. Otra curiosidad interesante sobre esta película es que en el momento en que el Creepers elige a sus víctimas desde el cristal del autobús, el director estuvo a punto de eliminar esta escena del corte final, ya que consideraba que esta escena era demasiado graciosa y se alejaba totalmente del miedo y del terror que este quería encauzar en la audiencia. Sin embargo, una de las escenas que sí fue grabada pero no se incluyó en el corte final es cuando todos los estudiantes salen huyendo del autobús. Al correr a campo abierto llegan a un búnker militar abandonado, donde se topan con el Creeper quien está devorando un cadáver. Este búnker sería la nueva guarida del Creepers, siendo que la anterior fue incendiada durante el trayecto de la película. Esta escena fue descartada del corte final por el director. El director también tenía en mente que Jeepers Creepers 2 su título sería Murciélago salido del infierno, tal y como se muestra en El Granero 23 años después al final de la cinta. Finalmente, Víctor Salva optó por el nombre que todos conocemos. Durante mucho tiempo se esperaba una tercera entrega y recién para el año 2017 tuvimos la tercera parte de Jeepers Creepers, la cual, para sorpresa de nadie, fue una total decepción. Se especuló muchísimo sobre esta entrega. Uno de los mayores rumores era que Gina Phillips, haciendo de Trisha nuevamente, volvería a la franquicia para poder darle fin por fin al Creepers. Pero todas las especulaciones, incluso la que decía que el Creeper iba a despertar del granero y matar al granjero, fueron totalmente falsas. La realidad fue que Jeepers Creepers 3 es una precuela del segundo film ubicada entre la primera y segunda película. En términos más específicos, una intercuela de ambas películas. Esta película, una vez más, está dirigida por el señor Víctor Salva con un presupuesto de 6,2 millones. Pero esta extraña película, ¿de qué va? Bueno, la historia nos lleva a un equipo liderado por una medium. Este equipo se va conformando a lo largo de la película. Al mismo tiempo, un segundo grupo intenta matar al monstruo,
que lleva décadas aterrorizando a la Legión, liderado por Abby Brandon. Todo esto al mismo tiempo que se acercan al supuesto oscuro origen de la criatura. En el medio vamos a ver muchas referencias a lo que es la primera película, pero todo esto queda opacado por las extrañas actuaciones, por los maquillajes raros e incluso por el afano a Viernes 13 con el sheriff Dan Tashankov. Pero ¿cuál es mi problema con respecto a esta película específicamente? A pesar de que de la entrega anterior pasaron 15 años, son la cantidad de inconcluencias dentro de la propia película. Por ejemplo, en algún momento la película se vuelve un poco comedia, lo cual hace que pierda totalmente la seriedad, y estas escenas específicamente intentan ser comedia, no guiños o pequeños chistes referidos al humor negro como en las entregas anteriores. Estas escenas están hechas específicamente para ser ridículas, al igual que otro elemento que a mí me molestó mucho, que es el camión del Creepers. Ese icónico camión que tanto miedo daba, ahora es prácticamente un auto de payasos. En un momento hasta parece más peligroso que la propia criatura. También, siendo que estos eventos ocurren antes de la segunda entrega, en ningún momento en el autobús de la segunda parte se nombra ninguna de las cosas que ocurren en esta película. Incluso uno de los protagonistas de esta entrega viajó en el mismo autobús. En fin, no sé cómo catalogar esta película. Es horrible. Es como estar cocinando una muy buena comida y que esta quede muy salada. Tiene buena pinta al principio, pero es totalmente incomible. A pesar de esta horrorosa película, había un grupo de personas que creía que, saliendo una nueva película, la saga iba a tener una nueva cara, que se iba a renovar. Entre ese grupo de personas me encontraba yo. Yo fui uno de los tantos que fue al cine con la esperanza de que esta película sea mejor que la anterior. Una especie de reboot o algo que ignore la película anterior y sea una película cuanto menos pasable. Bueno, este festival del croma se estrenó en el año 2022, ahora ya pobremente con un presupuesto de 5 millones, de la mano esta vez del director Timo Bourensola. La sinopsis de este croma que se hace pasar por película nos lleva a Lines y Chase, que acuden a un festival temático de Halloween y de horror. Allí empiezan a tener premoniciones sobre una especie de monstruo que come carne humana, que despierta cada 23 años y se alimenta de diferentes partes de humanos. Esta película es rarísima. Comienza con una especie de referencia, si se quiere, en los años 60 a la primera película. Luego de esto, que esta referencia es lo único interesante que tiene la película, vemos que en realidad es un video. A partir de ahí la película pierde totalmente el rumbo, los personajes son extraños, tiene múltiples referencias al terror que no van a ningún lado. En un momento se arma como una especie de competencia en base al festival y los participantes no saben si lo que está ocurriendo es real o es parte del juego. También, por otro lado, en toda la película creo que habré visto 2 escenarios reales. Todo lo otro era un croma. Incluso al final de la película, cuando muere la criatura, la antena que cae es un croma mal cortado. Cuando llegan las patrullas de policía, están todas hechas por croma y CGI. Aparte de los 40 kilos de croma, en un momento hay como una especie de sexta que adoran al Creeper y al final de la película como que vemos que reencarna en un bebé. Todo rarísimo, muy raro. Si dije que la anterior película era que la comida esté muy salada, en esta directamente quemaron la comida. Generalmente para realizar los videos yo vuelvo a ver las películas y tomar notas y demás, pero esta película me costó muchísimo. Tuve que ir saltando escena por escena porque recordaba lo mala que es. Y les pido disculpas, pero realmente no quería hablar de esta película. Pero bueno, siempre vamos a tener la primera película, que para mí es una total joya, y la segunda una digna secuela. Y por favor dejen un me gusta si están dispuestos a ignorar que existen las 3 y las 4. Y agradecería muchísimo si se suscriben, ya que me costó muchísimo hablar de la tercera y cuarta entrega de esta saga. Si tenés alguna recomendación de la cual podamos hablar, de cine, libros o películas, por favor no olvides dejarla en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su me gusta. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.